En la mañana del 2 de septiembre de 1945, la predicción se hizo realidad. El almirante Soroku Yamamoto había estado muerto durante más de 2 años en ese momento, derribado sobre las Islas Salomón por aviones estadounidenses que habían interceptado sus planes de vuelo. Pero mientras los oficiales japoneses se encontraban a bordo del acorazado USS Missouri, en la bahía de Tokio, observando al general Douglas MacArthur aceptar la rendición de su nación, fueron testigos de algo que Yamamoto había advertido. Desde 1940 fueron testigos del poder de fuego estadounidense rodindo al Missouri. Esa mañana estaba una de las concentraciones de fuerza naval más poderosas jamás reunidas. Más de 300 barcos llenaban la bahía de Tokio. Los portaaviones se extendían hasta el horizonte. Acorazados, cruceros, destructores y submarinos formaban un anillo de acero alrededor del imperio derrotado. Sobre ellos, casi 900 aviones estadounidenses oscurecían el cielo, formación tras formación, un estruendoso recordatorio de la maquinaria industrial que había aplastado al Japón imperial. Lo que esos oficiales japoneses vieron esa mañana no fue solo una derrota militar, fue la prueba visible de todo lo que sus propios comandantes les habían advertido antes de que comenzara la guerra. Y mientras se firmaban los documentos de rendición, los almirantes y generales que habían llevado a Japón a esta catástrofe se quedaron contemplando una verdad que les habían dicho, pero que se negaron a creer. El poder de fuego de Estados Unidos nunca fue un secreto. El secreto era que los líderes japoneses lo habían sabido todo el tiempo, y aún así, eligieron atacar. Esta es la historia de lo que los generales y almirantes japoneses dijeron sobre el poder de fuego estadounidense, tanto antes como después de que fuera demasiado tarde para que importara. La advertencia comenzó con un hombre que conocía a Estados Unidos mejor que casi cualquier oficial en la Marina Imperial japonesa. El almirante Isoroku Yamamoto había pasado años en los Estados Unidos, de 1919 a 1921. Estudió en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. Alquiló una habitación en el área de Boston e inmersóse en la sociedad estadounidense. Caminó por las calles arboladas de Nueva Inglaterra y observó cómo vivían los estadounidenses comunes. Su vida diaria. Yamamoto tenía 35 años cuando llegó a Harvard. Ya había perdido 2 dedos de su mano izquierda durante la batalla de Tsushima contra la flota rusa. En 1905, llevaba cicatrices del combate naval en su cuerpo, pero nada en su experiencia previa lo preparó para lo que encontraría en Estados Unidos. Aprendió a jugar póker y bridge, juegos que se convertirían en pasiones de toda la vida. Descubrió que estos juegos de cartas le enseñaban importantes lecciones sobre la psicología estadounidense. Los estadounidenses eran tomadores de riesgos agresivos, que calculaban probabilidades y jugaban para ganar. No aceptaban la derrota con facilidad. Estudiaban a sus oponentes y explotaban sus debilidades. Estas no eran las características de un pueblo débil o decadente. Estudió economía y se concentró en entender la industria petrolera, reconociendo que el petróleo sería el recurso esencial de la guerra moderna. Los barcos funcionaban con petróleo, los aviones funcionaban con petróleo, los tanques funcionaban con petróleo. Una marina sin combustible no era una marina en absoluto, y Estados Unidos tenía más petróleo de lo que Yamamoto podría haber imaginado. El joven oficial japonés llegó a Estados Unidos esperando aprender sobre sus capacidades militares. Lo que descubrió fue mucho más allá de armas y barcos. Yamamoto se encontró con una sociedad de abundancia que parecía casi imposible para un hombre criado en el Japón pobre en recursos. Mientras Japón luchaba con escasez de prácticamente todo, Estados Unidos tenía excedentes de prácticamente todo. 3 observaciones lo impactaron particularmente durante su tiempo en Estados Unidos. Las mujeres asistían a la universidad en igualdad con los hombres. Esto era prácticamente impensable en Japón en ese momento, y sugería una sociedad dispuesta a movilizar a toda su población para fines nacionales. Los productos básicos como el azúcar eran abundantes sin racionamiento. Japón luchó constantemente con escasez. Sin embargo, Estados Unidos trataba los lujos como necesidades cotidianas. Y, lo más importante, las fábricas, los aceríos y los campos petroleros demostraban una capacidad de producción sin igual que eclipsaba todo lo de Asia. Yamamoto viajó extensamente por Estados Unidos durante su periodo de servicio. Visitó fábricas de automóviles en Detroit, donde observó cómo Ford y General Motors producían vehículos en líneas de ensamblaje a ritmos que parecían imposibles. Una sola planta de Ford podía producir más autos en un mes que toda la industria automotriz japonesa en un año. La eficiencia de la manufactura estadounidense
No se parecía a nada que Yamamoto hubiera presenciado en Asia o Europa. Observó los campos petroleros en Texas, donde los pozos estadounidenses bombeaban más petróleo en un solo mes que lo que Japón poseía en toda su reserva estratégica. Los vastos derricks se extendían por el paisaje en todas direcciones. Los tanques almacenaban millones de barriles de crudo. Las refinerías procesaban combustible las 24 horas del día. Japón, en contraste, tenía casi ninguna producción de petróleo doméstico. Cada gota de combustible para los barcos y aviones japoneses debía ser importada, principalmente desde las Indias Orientales holandesas, a través de miles de millas de rutas marítimas vulnerables. Yamamoto comprendió inmediatamente lo que esto significaba para Japón. Una guerra prolongada contra Estados Unidos no podía ganarse. Japón carecía de la capacidad industrial para reemplazar barcos, aviones o combustible a la velocidad que Estados Unidos podía. Cada día de conflicto sería cada vez más difícil de sostener. Cada batalla perdida podría ser reemplazada fácilmente por Estados Unidos con nuevas armas y nuevos suministros. Cuando regresó a Japón, Yamamoto se convirtió en uno de los principales defensores de la preparación estratégica. Su visión era clara en Japón, debía consolidarse y fortalecer su posición en Asia antes de enfrentarse a Estados Unidos. La guerra directa contra la nación americana era una empresa suicida, advertía. La Marina Imperial debía centrarse en tácticas de desgaste, guerra rápida y golpe sorpresa, no en un enfrentamiento prolongado en océano abierto. Pero sus advertencias no fueron escuchadas del todo. Las facciones ultranacionalistas dentro del ejército y la marina veían a Estados Unidos como un rival arrogante que podía ser humillado mediante audacia y sorpresa. Estos líderes, cegados por su orgullo y confianza en la habilidad japonesa, subestimaron la capacidad de producción estadounidense y sobreestimaron la efectividad de la guerra relámpago en 1941. Cuando Japón planeó su ataque a Pearl Harbor, Yamamoto lo aprobó de mala gana. Sabía que la acción podría dar ventaja inicial, destruir flotas estadounidenses y ganar tiempo, pero también sabía que no podía cambiar la ecuación estratégica fundamental. Estados Unidos simplemente podía reemplazar lo que Japón destruyera. La guerra contra América no era algo que Japón pudiera ganar, incluso si lograba sorprenderlos durante la planificación de Pearl Harbor. Yamamoto insistió en atacar solo objetivos militares. Cualquier acción que provocara la ira de toda la población estadounidense podría movilizar aún más recursos contra Japón. Él comprendía la psicología estadounidense como pocos japoneses lo hacían. Sabía que un ataque despiadado contra civiles solo reforzaría la determinación estadounidense. El 7 de diciembre de 1941, la flota japonesa lanzó su ataque sorpresa. Los aviones bombardearon Pearl Harbor, destruyendo acorazados y aeronaves, matando a miles de soldados y civiles. Inicialmente, la operación fue vista como un éxito táctico en Japón. Sin embargo, para Yamamoto, la victoria era agridulce. Sabía que la reacción estadounidense sería inevitable y masiva. La advertencia se había hecho realidad. Japón había despertado a un gigante que podría reemplazar sus pérdidas más rápido de lo que Japón podría infligir daño duradero a los meses y años que siguieron. Yamamoto trató de dirigir la guerra de manera que maximizara la ventaja japonesa. Planeó operaciones audaces, como la batalla de Midway, con la esperanza de infligir golpes significativos antes de que Estados Unidos pudiera desplegar todo su poder industrial. Sin embargo, cada acción solo revelaba un hecho inmutable incluso con victorias tácticas. La brecha industrial y logística era demasiado grande para ser superada finalmente. En 1943, Yamamoto encontró su destino. Mientras supervisaba operaciones en las Islas Salomón, los estadounidenses interceptaron su itinerario de vuelo y lanzaron un ataque que terminó con su vida. Su muerte fue un golpe devastador para Japón, no solo por su liderazgo, sino porque su comprensión estratégica de la realidad estadounidense murió con él. Sin Yamamoto, la Marina Imperial careció de un defensor racional que pudiera advertir contra los errores estratégicos fatales que se avecinaban para los oficiales que presenciaron la rendición en el USS Missouri en 1945. Todo esto estaba claro en retrospectiva. La maquinaria de guerra estadounidense que los rodeaba no era un accidente, ni un golpe de suerte. Era la culminación de años de industria, planificación y estrategia que Yamamoto había visto desde su juventud en Harvard. Era la misma nación que él había descrito como imparable, una fuerza de producción que no podía ser contenida ni derrotada por Japón. Mientras MacArthur firmaba los documentos, los oficiales japoneses
no podían ignorar la ironía. Ellos habían elegido ignorar las advertencias de Yamamoto, subestimar la capacidad estadounidense y sobreestimar. La rendición de Japón no solo marcó el fin de la guerra en el Pacífico, sino también un punto de reflexión histórica sobre la estrategia y la comprensión de la realidad. Muchos historiadores coinciden en que la visión de Yamamoto era exceptional, mientras otros líderes se dejaban llevar por la arrogancia. Él evaluaba fríamente la capacidad estadounidense y las limitaciones japonesas. Su enfoque era pragmático, casi científico, y lamentablemente ignorado por quienes tenían poder para actuar en los días posteriores a la rendición. Los sobrevivientes japoneses relataron cómo la guerra había cambiado la percepción de Toro, las ciudades arrasadas, la desolación de Hiroshima y Nagasaki, y la presencia constante de fuerzas de ocupación, hicieron evidente que Japón no podía haber ganado una guerra prolongada contra Estados Unidos. Las advertencias de Yamamoto, que en su momento parecieron pesimistas o incluso cobardes, ahora aparecían como verdades innegables. Para Estados Unidos, la guerra había sido costosa, pero también un testimonio de la capacidad de movilización industrial y de la disciplina estratégica. La narrativa oficial resaltó héroes y batallas, pero el análisis más profundo mostraba algo más. La guerra en el Pacífico fue una prueba de resistencia, logística y planificación a escala masiva. Cada convoy, cada portaaviones, cada fábrica, funcionando día y noche, fue un eslabón en la cadena que finalmente llevó a la victoria a los historiadores japoneses. Décadas después, revisaron cartas, memorias y documentos de la época. Muchos coincidieron en que, si Yamamoto hubiera tenido más influencia, Japón podría haber evitado errores estratégicos fatales. La decisión de atacar Pearl Harbor, aunque táctica brillante, desencadenó una reacción que Japón no estaba preparado para sostener. La guerra que siguió demostró la diferencia entre audacia táctica y viabilidad estratégica. Yamamoto, en sus escritos y discursos internos, a menudo mencionaba algo que pocos en su tiempo comprendieron. Confiar en el valor y la habilidad individual no es suficiente. La realidad económica y la capacidad de producción determinarán el resultado mucho antes que cualquier batalla. Estas palabras, que hoy parecen proféticas, fueron ignoradas por muchos de sus contemporáneos. En retrospectiva, la historia de Yamamoto no es solo la historia de un líder militar, sino la historia de la claridad frente a la ilusión. La ilusión de que Japón podía desafiar a Estados Unidos y ganar, y la claridad de un hombre que veía más allá de los sentimientos de honor, orgullo y tradición. Su legado no reside solo en sus estrategias o victorias iniciales, sino en la advertencia que dejó en la guerra moderna. No se gana solo con valentía, sino con comprensión profunda de la capacidad del enemigo y de los límites propios. Dan al final. La lección de Yamamoto se extiende más allá del Pacífico o de la Segunda Guerra Mundial. Es una advertencia temporal sobre la importancia de la perspectiva, la planificación y la humildad en la confrontación. La historia muestra que los líderes que ignoran la realidad estratégica, aunque estén llenos de coraje, a menudo pagan el precio más alto. El recuerdo de Yamamoto perduró incluso después de su muerte. Los oficiales y pilotos japoneses que sobrevivieron reflexionaron sobre la lógica de sus advertencias. Muchos admitieron que, desde el inicio, habían sabido que enfrentaban una desventaja insalvable, pero la lealtad, el honor y la obediencia los llevaron a continuar luchando. La evidencia de la capacidad estadounidense era imposible de ignorar. En barcos que podían ser reparados en días, aviones que se producían en cantidades que Japón no podía igualar, y una población y economía que nunca parecieron agotarse en comandantes como Mitsuo Fuchida, que había participado en Pearl Harbor y sobrevivido a la mayoría de las batallas clave. Recordaron que la verdadera fuerza de Estados Unidos no estaba solo en su armamento, sino en la constancia y eficiencia de su producción industrial. Mientras Japón gastaba meses tratando de reemplazar un portaaviones perdido, Estados Unidos podía construir uno nuevo en semana. Mientras las unidades japonesas se debilitaban por falta de suministros y enfermedad, los estadounidenses llegaban siempre reforzados, con alimentos, municiones y equipo fresco. Incluso los actos heroicos, como los ataques kamikaze, Onkei, lograron hundir y dañar numerosas embarcaciones estadounidenses. No podían revertir la tendencia. Por cada piloto japonés que alcanzaba su objetivo, cientos de hombres, barcos y aviones estadounidenses seguían llegando sin fin, evidenciando que la guerra no se podía ganar solo con sacrificio individual. Las ciudades japonesas
Una vez fuera del alcance de los bombardeos, se convirtieron en blanco directo cuando los B-29 bombardearon desde las islas recién capturadas. La devastación de Hiroshima y Nagasaki fue solo la culminación visible de un poder industrial y tecnológico que Japón jamás podría igualar. El 2 de septiembre de 1945, cuando los oficiales japoneses se encontraban a bordo del USS Missouri para la rendición formal, la evidencia de lo que Yamamoto había advertido estaba ante sus ojos. Más de 300 barcos rodeaban la bahía de Tokio, casi 900 aviones surcaban los cielos, y la maquinaria industrial de Estados Unidos se había transformado en fuerza militar concreta. Lo que presenciaban no era solo derrota militar, sino la manifestación de una verdad que sus líderes habían conocido desde el principio y decidido ignoraron las entrevistas realizadas a oficiales japoneses sobrevivientes, bajo programas como la United States Strategic Bombing Survey, confirmaron una y otra vez la percepción de que la guerra había sido una empresa destinada al fracaso desde su inicio. Ataques como el de Pearl Harbor, aunque tácticamente exitosos, no lograron alterar el curso estratégico de la guerra. La capacidad de Estados Unidos para reemplazar pérdidas y aumentar constantemente la presión sobre Japón era incomparable. Última instancia, el legado de Yamamoto es una lección de claridad estratégica frente a la ceguera del poder político y la arrogancia nacional. Su conocimiento y sus advertencias exactas no pudieron evitar la guerra, pero su historia demuestra que la experiencia, la observación y la evaluación realista son fundamentales para cualquier liderazgo. Ignorar la verdad, aunque políticamente conveniente o culturalmente deseable, puede conducir a la catástrofe. En el despertar del gigante estadounidense,